Muy buenos días, mis hermanos. La gracia de Dios sea con cada uno en este momento. Mi nombre es Jesús Rosales. Damos gracias al Señor por este día. Hoy, 8 de diciembre, nos encontramos, por la gracia de Dios, en la iglesia Rosa de Sarón, ubicada en Madrid, España. Damos gracias al Señor por la vida de todos ustedes, por la pastora Marta García, quien está al servicio de esta grey. Hoy, como siempre, queremos saludar a todos los que nos escuchan y a aquellos que están conectados a través de la plataforma YouTube, Facebook e Instagram. Queremos dar gracias por sus vidas, que el Espíritu Santo sea derramando su gracia y que cada día podamos juntos y unánimes compartir estos mensajes que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a estar desarrollando una nueva enseñanza que, como pueden ver en la proyección o en las láminas, es un estudio número 20, el cual vamos a estar hoy, con la ayuda del Señor, abordando, y se titula Abraham, el primer misionero de Dios. Repito el título: Abraham, el primer misionero de Dios. Y como ya sabemos, estas semanas hemos estado desarrollando una diversidad de enseñanzas ubicada en el libro de Génesis. El libro de Génesis, en este caso, es el libro el cual hemos estado usando para poder extraer estas enseñanzas que se encuentran allí de una manera edificante, y nos habla acerca de la creación de nuestro Dios, que hizo en el principio para su gloria. Y hemos estado desde Génesis capítulo 1 hasta hoy hablando una diversidad de enseñanzas acerca de la creación de los patriarcas, y hoy vamos a estar hablando acerca de uno de ellos, que se llamó Abraham. La base textual o bíblica de esta enseñanza se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 27, y del capítulo 13 al 18. Yo les invito hoy a toda la iglesia y a los que nos escuchan que puedan empezar a leer desde Génesis 11, 27 hasta el capítulo 13, verso 18. Esos son los capítulos que vamos a estar abordando y desarrollando en estas semanas. Con la ayuda del Señor, primeramente, esperamos que podamos culminar esta enseñanza, especialmente número 20, que estará dividida en 3 partes. Y como pueden ver en la lámina, los objetivos generales de esta enseñanza son 3. El primero es entender que Dios escoge a sus siervos de acuerdo con su plan divino. Quisiera que podamos ir prestando atención para que así podamos mantenernos en comunión, amados hermanos. El segundo objetivo es desear consagrarse más a Dios para oír su voz. Y el último objetivo es esforzarse por cumplir lo que Dios les indique en su palabra. 3 objetivos generales es lo que vamos a estar desarrollando en esta enseñanza. Entender que Dios escoge, desear consagrarse más a Dios, y por último, esforzarse por cumplir lo que Dios nos indique, a través de su palabra. El pensamiento central es el siguiente: cuando Dios llama a alguien, le revela sus planes y también sus promesas. Eso lo vamos a ir desglosando primeramente en la parte número 1 y luego en las que prosiguen para la próxima semana, con el favor de Dios. El texto áureo de esta enseñanza se encuentra en Hebreos 11, versículo 8, y dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió
sin saber a dónde iba. Alabado sea Dios. Y el bosquejo de esta enseñanza, como pueden ver, está dividido en tres partes. El primero es las condiciones y promesas de Dios. El segundo, una vida de acción y adoración. Y el tercero, la victoria de un hombre de fe. Voy a solamente nombrar los títulos principales, ya que después, a medida que vayamos desarrollando cada punto, vamos a escudriñar la parte A y B de cada punto. Recordemos que toda enseñanza en cuanto al expositor tiene solamente tres partes y una subdivisión, de dos en sí. En este caso, la primera parte que vamos hoy a escudriñar y a desarrollar es acerca de las condiciones y promesas de Dios, que se encuentra en Génesis 11:27 y capítulo 12, del versículo 1 al 3. Alabado sea el nombre de Jesús. El desarrollo del estudio. Condiciones y promesas de Dios. Génesis 11:27 y Génesis 12 del 1 al 3. Yo les voy a invitar a que podamos ir a la escritura en Génesis 11:27 en adelante y así dar inicio a esta primera parte de la enseñanza. Génesis 11:27. Aquellos que no tengan Biblia, de todas formas, pueden leerlo aquí en la lámina, en la parte A. Allí se encuentra la cita. Génesis 11:27 y Génesis 12:1. Vamos a la parte A. La parte A de la primera parte, que ya nombré hace un momento, que es acerca de las condiciones y promesas de Dios, tiene dos partes, A y B. La A, que es la que vamos ahora a iniciar, está en Génesis 11:27 y dice, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Ahora vamos a Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Con su permiso, queridos hermanos, esta primera parte realmente podemos ver que la historia de lo que Dios ha ido progresivamente manifestando nos revela un suceso de primeramente un hombre llamado Taré. Como podemos ver, Taré fue la cabeza del clan de la descendencia de los Sem. Recordemos que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Sem fue aquel, hombre que Dios escogió para poder preservar una descendencia la cual manifestaría al Mesías. Y dentro de esa descendencia llamada Sem, vemos claramente a Taré, que fue descendiente 10º de Sem. Taré tuvo tres hijos. Claramente los nombra Génesis 11:27. Uno de ellos fue Abraham, luego Nacor y Harán. Entonces, amados hermanos, Génesis 11:26 nos habla en sí de una genealogía, lo que se conoce como el árbol genealógico de una familia. Allí encontramos cómo se conformó esta generación que ascendió de Sem en sí mismo. Entonces, es importante que veamos que en estas generaciones, claramente, aunque Taré es la cabeza de ese clan o esa familia, luego Dios realmente levanta a su hijo, que fue Abraham. Abraham viene siendo el protagonista de esta historia
que se desarrolla desde Génesis 12 hasta el Génesis 25. Prácticamente del Génesis 12 al Génesis 25, Dios trata con este hombre de una manera poderosa y soberana y abarca casi la mitad del libro de Génesis. ¿Por qué? Porque Abraham representa en sí el padre de aquella nación que Dios iba a fundar. Pero eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 12. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que desde Génesis capítulo 1, Dios habló progresivamente a la humanidad a través de lo que se conoce como las dispensaciones. Y dispensaciones en sí se refiere a un periodo de tiempo el cual Dios manifiesta su voluntad, sus designios a la humanidad. La primera dispensación, la cual Dios estableció su mandamiento, fue la dispensación llamada la inocencia, que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 28, que habla de la creación en sí misma. Y en ese periodo de tiempo el Señor estableció mandamientos a Adán y a Eva. Y a esa dispensación se le conoce como la inocencia. Luego encontramos que cuando el hombre peca y sale o es expulsado por Dios a causa de su desobediencia, se inicia una segunda dispensación llamada conciencia o responsabilidad moral. Eso se encuentra en Génesis 3:7. Ahora, en Génesis 8:15, vemos una cuarta dispensación que es llamada gobierno humano, que es la que nuestra hermana Francia estuvo desarrollando hace unos días, y que allí vemos claramente lo que sucedió en la Torre de Babel, aquella torre que quisieron levantar los hombres de una manera unánime. A esa dispensación se le ha llamado o se le ha clasificado como gobierno humano. Ahora, en este capítulo 12:1, nos encontramos con otra dispensación llamada la promesa. Y de esa manera podemos ver que el Señor, Dios Todopoderoso, ha hablado, según Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Eso es lo que en sí quiere decir dispensación, para que tengan en cuenta que la palabra en sí literalmente significa economía o economai del griego. Y es lo que el Señor ha hecho de una manera soberana. Dios tiene una economía en su tiempo, una administración perfecta, donde Él ha establecido sus tiempos y sus designios para la humanidad. Ahora recordemos que la iglesia se encuentra en una dispensación que se llama la gracia. La gracia. La dispensación de la gracia es la que ahora está en acción. Es la dispensación que inició en Hechos capítulo 2, en aquel día o aquella fiesta llamada Pentecostés. Pero antes de esa dispensación estaba otra, que era la ley. En total, si las contamos, la inocencia, la conciencia, gobierno humano, promesa, que es la que vamos a desarrollar ahora, ley, iglesia o gracia, y la última es reino, que es el reino milenial. La iglesia cree que nosotros vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Esto es lo que realmente enseñamos y creemos según la Escritura, y es lo que el Señor ha revelado progresivamente en su palabra. Es importante ver que Abraham fue este hombre que Dios escogió para poder iniciar esta nueva dispensación llamada la promesa, bajo un pacto llamado el pacto abrahámico, que son 8 en total. Pero no voy a hablar de los pactos, ya que no quiero desviarme, pero quiero que podamos tomar en cuenta lo que sucedió. ¿Dónde se encontraba Abraham, según la Escritura? ¿Dónde se originó esta historia? ¿Dónde Dios se le reveló a este hombre? Es muy importante que podamos tomar en cuenta que Abraham se encontraba en una de las ciudades más populares de aquella época, una ciudad llamada Ur, pero específicamente no Ur en general, sino Ur de los caldeos, que no era lo mismo, estaba dividida. Pero Ur de los caldeos, según la arqueología, por cierto, y también la Escritura como base a toda la verdad, era una ciudad del reino sumerio, o sea, era antigua, una ciudad que realmente existió y que su capital en sí era
Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad no solamente avanzada en su cultura e incluso en las religiones que tenía, porque era una ciudad politeísta, o sea, creía en muchos dioses. Era una ciudad que estaba realmente centrada en muchos dioses, especialmente el dios de la luna. Habían varios dioses de la luna, por cierto. Uno de ellos era Urki, otro se llamaba Nana. Y así, de esa manera, Ur de los Caldeos, con una cultura muy elevada, se había convertido en el centro religioso y politeísta más grande y principal de su tiempo. Tanto Babilonia como Asiria como Nínive y todas las ciudades de alrededor iban y visitaban ese lugar, así como Jerusalén en su tiempo tenía su templo que había sido construido por Salomón, y los pueblos iban a ir a visitar a Jerusalén para adorar al Dios verdadero y vivo. Así esta ciudad, mis hermanos, en la antigüedad se había convertido en un lugar donde era visitado por todas aquellas naciones. Fíjense dónde se encontraba Abraham. Se encontraba en un lugar donde había una idolatría de una manera masiva, de una manera desenfrenada. Y era lo que ellos practicaban. En otras palabras, lo que más se hacía en aquel tiempo era las prácticas de la astrología. Por si ustedes no lo saben, y creo que quizás algunos de ustedes en su tiempo, cuando no estaban en Cristo, quizás algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer aquel llamado y famoso horóscopo, llamado los signos zodiacales. Las personas del mundo aún así siguen leyendo, y tristemente lo digo, aún cristianos creen esas cosas. Ojo con eso, porque eso es diabólico. Eso realmente no tiene nada que ver con las escrituras, mis hermanos. Y hay personas que tristemente creen en el horóscopo, leen a los signos zodiacales y aún consultan. Y esas cosas hay que tener mucho cuidado, amados hermanos en Cristo. Y lo digo para aquellos que están empezando en la fe, para que vean que la astrología era una práctica de ocultismo que se hizo y nació en Ur de los Caldeos. Entonces todas estas prácticas se fueron desarrollando prácticamente en ese lugar. Ahora bien, si nosotros vemos allí en esta imagen, usted puede ver que hay unas ruinas de la ciudad de Ur con un sigurat de Ur, Namú, al fondo, a las afueras de Nasirayak, sur de Irak. Actualmente Ur es lo que se conoce como Irak. Todo eso lo que usted ve allí en esa lámina realmente son las ruinas de lo que hoy queda, o de lo que quedó de aquella gran ciudad populosa, comercial, avanzada en la cultura, en cuanto al intelecto. Eran personas muy, digamos, cultas, pero eran idólatras. Adoraban a todo menos a Dios. Eso lo que usted veía a su alrededor es lo que se conoce como las ruinas de la ciudad de Ur. Así queda todo aquello que realmente no es de Dios. Cuando Dios establece algo, permanece. Pero lo que no proviene de Dios queda en ruinas. Así queda, hermanos, muchas veces las cosas que hacemos cuando no está basado en la voluntad de Dios. También vemos otra imagen del sigurat. El sigurat de Ur, que en sumerio es Etemeni Gurú, significa casa de cimientos revestido de terror. La palabra sigurat se refiere en sí a una arquitectura piramidal. Por eso que usted puede ver que hay como una pirámide en la parte del frente. Por eso se llama sigurat, para que tengan en cuenta eso. Y un sigurat enclavado junto a las ruinas de la antigua ciudad sumeria de Ur. O sea que este templo, que todavía existe, por cierto, aunque no está en uso, fue uno de los templos que se usó, y probablemente Abraham, antes de ser Abraham, porque cuando Abraham inició su llamado, Abraham era un idólatra, hermanos, por si usted no lo sabía. Abraham, junto a su padre Taré y a sus hermanos, ellos nacieron en ese lugar. Esa era la cultura de ellos. Ellos no conocían al Dios vivo. Así se encontraba Abraham antes de ser llamado en esos lugares. Y fíjense que el sigurat fue levantado como un lugar de culto del dios Nana, luna en sumerio, durante el periodo de El Obeid.
y reconstruido en el siglo XXI antes de Cristo. Pero también es importante tomar en cuenta que este mismo Sigurat fue destruido por los elamitas y posteriormente mandado a reconstruir por Nabucodonosor. O sea que esto tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor era un caldeo, y los caldeos eran asirios a la vez. Esto es prácticamente la historia de cómo se fue formando esta ciudad de los caldeos y cómo tomó fuerza y después se convirtió en un imperio muy grande. Nínive, que era la capital de Asiria, recordemos la historia de Nínive, cuando Dios envió ¿a quién? A Jonás, a predicar el evangelio, a predicar el mensaje de salvación para que se arrepintieran. Entonces, amados hermanos, todas estas cosas las traigo a colación para que veamos que la arqueología ha descubierto lo que ya la Biblia dijo. Esta arqueología no solamente es cristiana, también es secular. Y ellos mismos se han dado cuenta de que existió la ciudad y usan la escritura, por cierto, como base a lo que ellos han excavado y descubierto. Génesis realmente es un libro maravilloso y profundo, de verdad, hermano, porque está hablando de una historia de aproximadamente 2000 o más en sí. Vemos también allí otra imagen, una copa de oro encontrada en la tumba de la reina Huabi, actualmente en el Museo Británico, y data aproximadamente 2600 a 2400 AC, antes de Cristo. Periodo dinástico arcaico. Fue una reina de la ciudad sumeria de Ur, que fue enterrada en su cementerio real. O sea que había una monarquía en aquel tiempo. Había un reino en ese tiempo, habían reyes dentro de Ur. Como les dije al principio, Ur no era cualquier ciudad, hermanos. Ur tenía una fuerza política, religiosa, cultural, y que realmente Abraham se encontró allí y nació allí, vivió allí, se crió, prácticamente 70 años estuvo allí, en Ur de los Caldeos. Esto fue lo que pasó. Otra imagen que quiero también mostrarles como evidencia histórica para que tengamos un poco en cuenta dónde fue llamado Abraham y en dónde se encontraba en sí, es el estandarte de Ur, que fue hallado en una tumba perteneciente a los siglos 27 y 25 a.C., en el periodo dinástico arcaico. Representa diversas escenas de la vida cotidiana y de guerra. Quiero que la puedan analizar allí, vean cómo ellos manifestaban su historia, ellos la archivaban de esa forma, porque recordemos que no había internet, no había lo que hoy tenemos, esa bendición. Todo lo hacían de una manera en figuras, en dibujos, usaban esculturas, y era la forma de ellos comunicar los mensajes o sus historias o sus crónicas que ellos vivían. Entonces Ur en sí, mis hermanos, tenía un trasfondo realmente pagano. No tenía nada de Dios. Y ellos habían penetrado en todos aquellos lugares de Asiria, Babilonia, en Nacor también, donde fue, y en Harán también, perdón, y en otros lugares más. Y así había realmente iniciado nuestro padre Abraham en un sentido de descendencia. Hay un mapa que también traje, que quiero que veamos y quiero que lo analicemos por un momento. ¿Pueden verlo? En Génesis 12:1 leímos que Dios le habló a Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Que lo iba a sacar de la tierra. Le dijo que dejara su tierra y su parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso está en Génesis 12:1. Pero en el mapa vemos claramente un resumen de lo que sucedió. Veamos allí, y voy a voltearlo por un momento, para que veamos el número 1. Abraham se encontraba primeramente ¿en dónde? En Ur. Eso está en Génesis 11:27. El llamado fue en Génesis 11:27 en realidad.
directamente, pero sucedieron varias cosas. Abraham estaba con su padre Taré y fue ¿a dónde? A Harán. Y en Harán pasó una tragedia, murió su papá. Pero también sucedió otra tragedia previa a la del padre, murió su hermano. ¿Quién fue? Nacor. ¿Y quién era Nacor? El papá de Lot. Todo eso sucedió durante el llamado de Abraham. Es importante que tomemos en cuenta estos aspectos. No fue que todo sucedió así, que Dios llamó a Abraham, Abraham agarró su maleta y se fue. Así no fue. A veces creemos que todo sucedió así, hermano. No, hubo un proceso, hubo una experiencia, hubieron tropiezos que Abraham pasó antes de salir de Ur y de toda su tierra y su parentela. Entonces, vemos claramente que en la primera parte del mapa vemos a Génesis 11:27 al 32. Abraham se encontraba en Ur y luego se trasladó ¿a dónde? A Harán. Pero Harán, ojo, no era otra ciudad, digamos, muy bonita. También Harán estaba en la idolatría, porque era cercana a Ur. Harán también practicaba lo que Ur enseñaba y manifestaba acerca del dios Luna. O sea, en otras palabras, el lugar donde Abraham se encontraba por segunda vez no era conveniente. Dios quería que Abraham saliera y dejara todo, aquella idolatría y aquella cultura y aquel entorno que lo iba a detener en el llamado. Por esa razón Dios le dijo: vete, fue radical el llamado, de tu tierra y de tu parentela. No quiero que estés más allí, Abraham, salte de allí. No era conveniente, hermanos, que Abraham se quedara allí. Y por esa razón el Señor le dijo que se moviera. Entonces Abraham se quedó en Harán. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sí tuvo que ser un largo tiempo. Entonces en Génesis 12:1 vemos que el Señor lo llama, pero ya de una manera directa. Él le dice: Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso sucedió, hermanos, realmente. Ahora bien, Abraham sale de la tierra. Abraham obedece al llamado. Abraham empieza un nuevo caminar, ya no a través de un entorno lleno de idolatría, sino de la presencia de Dios. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, no solamente Dios le da a Abraham un llamado, sino que también le da promesas. Y eso lo vamos a ver ahora en la parte B. Y leamos Génesis 12, versículo 2 al 3. Génesis 12, versículo 3, 2 y 3, dice, ya haciendo el llamado: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora bien, este versículo abarca aproximadamente 7 promesas. Y quiero que veamos lo que se conoce como la séptuple. La séptuple promesa de Adonai. Allí vemos el orden, según Génesis 12, versículos 2 y 3, de lo que Dios le dijo. Fueron 7 promesas. Están allí. No hay ninguna modificación. Lo que se hizo es dividirlas de una manera para que usted, iglesia, y los que nos están escuchando, puedan ver cada promesa. La primera promesa es: y haré de ti una nación grande. La segunda es: y te bendeciré. La tercera: y engrandeceré tu nombre. Luego: y será bendición. Quinta: bendeciré a los que te bendijeren. Sexta: y a los que te maldijeren, maldeciré. Y por último: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero quisiera, de manera breve, que vayamos a la primera promesa, amados hermanos. Y quiero también decirles a todos que al final de toda esta enseñanza, yo le voy a enviar a la iglesia para que puedan ver los versículos que se van a nombrar ahora. No lo vamos a recitar por el tiempo, pero que usted lo va a tener, y también los que nos están escuchando
a través de las redes sociales. La primera promesa que podemos ver allí es: y haré de ti una nación grande. Israel fue escogido, hermanos, unilateralmente por Dios. Eso lo vimos en Génesis capítulo 12, verso 1. Para ser la depositaria de la revelación divina y por medio del linaje de Israel traer el Mesías y las buenas nuevas de salvación. Eso está en Isaías 43, 11 al versículo 12, también versículo 21, en Juan 4, 22 y en Romanos 3 del versículo 1 al 2. Allí usted va a poder ver estas citas como referencia de esta primera promesa. La segunda promesa dice: y te bendeciré. Esa promesa fue cumplida literalmente en Abraham. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham. Y lo encontramos en Génesis 14, del 19 al 20, cuando le dijo: y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aparte de ello, vemos que en Génesis 13, versículo 2, claramente Abraham había sido bendecido por Dios de una manera abundante. Si me acompañan rápidamente, Génesis 13, 2. Con su permiso, lo voy a leer para que veamos cómo el Señor bendijo a este hombre que salió de aquel lugar. Y dice 13:2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Hermanos, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Esa fue una de las bendiciones materiales, porque también están las bendiciones espirituales que Dios le dio a Abraham. La tercera promesa dice: y engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham es reconocido primeramente por nosotros los cristianos y luego por las dos religiones monoteístas e influyentes del mundo. Una de ellas es el judaísmo y el segundo el islamismo, o sea, lo que lo creen los musulmanes o lo que los musulmanes practican en sí. Fíjense que los musulmanes reconocen a Abraham y lo llaman el Jalil, que quiere decir amigo de Dios. Esto no es nuevo, porque la Biblia lo registra, la Escritura lo registra en 2 de Crónicas 27 e Isaías 41, 8. Pero algo más grande que esto, personalmente, leyendo este punto o esta promesa, se encuentra en Génesis 18, 7. Porque Dios, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, me maravilla, hermano, me fascina y me deja sorprendido de que Dios, el creador de todas las cosas, cuando iba a destruir esta nación, estas ciudades, perdón, por causa del pecado, dice en Génesis 18, verso 17: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Hermanos, eso lo dejo de tarea. Esto es maravilloso. Eso lo dejo de tarea, hermanos. Pero fíjense que en Amos 3:7 nos dice claramente que Dios no hará nada sin que lo haga a través de sus profetas. Por eso le acabo de decir, se lo dejo de tarea para la semana que viene. Otra promesa, el número 4, es: y serás bendición. No solamente que iba a ser bendición en un sentido material, está hablando de un imperativo, es una orden. Esta expresión es una orden, un imperativo: y sé tú una bendición. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto implica una responsabilidad moral, que es el resultado de una nueva vida en Dios. Aunque Dios es quien hace que Abraham sea una verdadera bendición para otros, no obstante, Abraham debe responder siendo una bendición para los que están en su derredor. En otras palabras, nuestro testimonio. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos manifestar las obras de Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es un resultado, esto es recíproco, no es solamente que yo lo profese.
La promesa número 5 es: bendeciré a los que te bendijeren. Se podría definir como el acto donde Dios otorga o derrama el bien sobre aquellos que le desean el bien. Eso es lo que Dios le promete a Abraham y también a nosotros. No es un poder que se activa por el hecho de pronunciar bendición en sí mismo. Esto es importante, hermanos. Sino más bien el deseo del corazón que solo Dios conoce en los hombres. En otras palabras, yo puedo decir: Dios te bendiga, hermano Edwin, pero mi corazón no lo hace realmente con buena intención. Dios no bendice porque pronunciemos estas palabras. Dios bendice conforme a lo que está en nuestro corazón. Por esa razón, 2 Corintios 9:7 dice que Dios bendice al dador alegre. Dios, tú puedes venir acá y traer, si quieres, 1,000 euros, pero si lo haces con un corazón agarrado, hermano, eso Dios no lo va a mirar. Pero si lo haces con un corazón agradecido, se reconoce como una bendición que le estás entregando al Señor. Por eso que Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren. Es muy importante ese punto que ya vamos a cerrar. La número 6: y a los que te maldijeren maldeciré. Es lo opuesto a lo que acabamos de ver en lo anterior. Es lo opuesto. En otras palabras, Dios ejecutaría juicio a aquellos que maltrataran a Abraham. Porque la misma palabra maldecir, en este caso, significa blasfemar, despreciar, envilecer, calumniar, tener en poco lo que expresa la imprudente maldición del hombre, y como consecuencia produce una sentencia de Dios sobre aquella persona. Porque Dios cuida de sus hijos. Y aquellos que lo señalan, lo calumnian, lo maltratan, hermano, se meten en problemas con Dios. Por eso que nosotros debemos estar tranquilos. Si alguien te ofende, ten paz de Dios. Dios es tu ayudador. Dios es tu Padre y Dios mira todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Pero también aparte, recordemos lo que dice Lucas 6:28. Y es una orden. ¿Y cuál es? Bendecid a los que te maldigan y orad por los que os calumnian. Qué duro es eso, ¿verdad? Pero es una orden de Jesús. La última promesa es: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por el sentido mismo del pasaje y por la revelación dada del nuevo pacto, puede entenderse que la referencia es de manera directa al Mesías. Esto es muy claro. Aquí no está hablando de Abraham en sí, sino como Abraham fue el instrumento. Pero la simiente que realmente habla allí está hablando de Jesucristo. Eso lo dijo Pablo, Gálatas capítulo 3. Podemos verlo rápidamente en Gálatas capítulo 3, versículo 8, para que veamos que Pablo toma esta promesa que Dios le da a Abraham para referirse a lo que iba a ser a través de la simiente. No la simiente, sino de la simiente. Está hablando de uno. Y lo dice Pablo en Gálatas 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ojo, pero en el versículo número 16, Pablo termina la idea de lo que está hablando y dice claramente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, las que estamos ahora desarrollando, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la simiente que iba a bendecir a todas las naciones, hermano. El Señor Jesús, a través de su salvación, de su gracia, de su poder, de su amor, a través de esa simiente que nosotros estamos aquí ahora sentados y bendecidos por Él, hermanos. La simiente es Cristo, nuestro Señor, único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús el Señor. Y damos gracias a Dios por su palabra y por esta enseñanza, mis hermanos. Y con esto culmino esta primera parte de esta enseñanza número 20. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Muchas gracias.